Claro, amigo, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla Manuel Morelloso, director Les Jaim. Y para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en PAB 550. Hoy, 20 de noviembre del año 2022, que equivale al día 27 del mes de Hesbán, de acuerdo al calendario de Hillel, que es el calendario que la mayoría del judaísmo de la diáspora, cuando digo diáspora me refiero al exilio, mejor dicho, quiero corregir la palabra, al exilio romano, observa el día de hoy, el calendario que fue instituido para intentar mantener una observancia uniforme en diferentes partes del mundo. Y lo seguimos para mantener el conteo de las diferentes fechas que el pueblo de Israel en general observa y a la misma vez las lecturas correspondientes al ciclo anual del estudio de la Torá. Porque nosotros en nuestro ministerio enseñamos como discípulos del Maestro Nazaret que es muy importante estudiar a Moisés porque estudiándolo podemos entender el pensamiento del pueblo de Israel y a la misma vez podemos entender las palabras del Maestro de Nazaret y sus discípulos. Porque estos vivieron un tiempo donde vivieron un tiempo en una tierra donde la Torá era muy importante para la vida judía, más cuando conocemos ciertos eventos históricos que representaron una amenaza para la existencia de la nación, como lo es el tiempo de la invasión de los Seleucidas bajo Antíoco, conocido como Antíoco Epifanes, pero Epifanes no era su apellido, simplemente que él se consideraba a sí mismo Dios encarnado. Y luego, en la entrada del gobierno romano, el imperio romano, a la tierra de Israel, mediante un acuerdo entre el sacerdocio de aquel tiempo y las autoridades romanas de aquel entonces. Eh, y pues, conocer estos elementos históricos son muy importantes para también cuando leemos las escrituras, específicamente los escritos nazarenos que pertenecen a esa época del tiempo, pues podemos entender muchas de las cosas que hablaban. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la observancia de la ley, pues debemos entender desde el punto de vista de sus autores, mejor dicho, del mundo cultural de ese entonces, que era observar la ley. Recordemos que para el tiempo de Pablo de Tarso eh, había una tierra, había un templo, había un sacerdocio. Por consiguiente, los elementos rituales de la ley y las fechas relacionadas a a esos tiempos importantes de consagración tenían una forma de verse bien diferente a lo que luego con la destrucción del templo y la eventual reformulación de la observancia judía, pues se logra o nace dentro del pueblo. Por eso cuando usted quiere conocer, por ejemplo, cuando usted quiere estudiar la Biblia que Jesús estudió, pues es necesario conocer qué Biblia existía en el tiempo de Jesús. Pues claramente después de la destrucción del templo muchas cosas cambiaron. El mundo judío, por ejemplo, el mundo de los fariseos, que mucha gente mira a los fariseos con ojos malos, eh, porque no conocemos el mundo cultural judío, pues pensamos que los señalamientos de Jesús en los escritos que tenemos en nuestras manos son señalamientos malos hacia ellos, y no es así, porque no conocemos el mundo cultural de ese entonces. Y incluso todavía hasta el día de hoy no entendemos cómo se relaciona el judío con su prójimo. Si usted va a una yeshiva, que es una escuela de estudio judía, como lo que usted llamaría hoy una universidad o una escuela, usted va a encontrar que en los lugares de Targumar hay una gritería, incluso parece que se están insultando. Y es la forma en que ellos conversan sobre aspectos de la ley. Y usted pensaría que hay uno llamando malvado al otro con maldad en su corazón.
y no necesariamente es así. Y eso es una de las cosas que nosotros, con el pasar del tiempo y estudiando, eh, hemos podido ver y nos ayuda muchísimo a entender esta dinámica que se encuentra en los escritos nazarenos en las conversaciones que Yeshua tiene con los fariseos. Pero los fariseos son los que se convierten luego en el rabinato, que en el tiempo de su formación no tenía dominio absoluto de la autoridad sobre las escrituras, sino que fue poco a poco expandiéndose hasta que se convierte en lo que se conoce como el judaísmo normativo, pero en el tiempo de su formación no era así. Y estos pues eventualmente llevaron a escritura por diferentes autores lo que tradicionalmente se interpretaba o se entendía de los textos en esta dinámica de maestro y discípulo, que es la forma judía de estudio y es la forma que tú vas a ver en es lo que permea en el grupo de los nazarenos, la relación maestro-discípulo. Usted ve a Yeshua escogiendo 12 apóstoles. Él primero los forma como discípulos para que ellos aprendan de él la escritura y su interpretación. Eh, Cuando usted al maestro Nazareno escucha diciendo lo que yo le diga a ustedes en secreto, ustedes lo van a decir en público, se refiere a esa forma de enseñanza donde él le va a estar enseñando las cosas que están escritas, su significado, su comprensión, cómo aplican a él como el Mesías sufriente y cómo también ciertas situaciones o ideas que están en la escritura se manifiestan en sus enseñanzas. Y luego, pues, obviamente, cuando ellos están preparados como discípulos, Él los envía como apóstoles para que entonces comiencen a divulgar y dar a conocer lo que recibieron de Él. Esa forma también existe dentro del judaísmo, donde existía esa tradición oral de maestro y discípulo, en el sentido de que el maestro le daba de forma verbal, de forma oral, la interpretación de acuerdo a su forma de caminar, de observancia de un texto en particular. Y Yeshua, Jesús, hace lo mismo con su discípulo, ¿verdad? O por ejemplo, cuando escuchas a Jesús decir, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo les digo, eso que usted escucha de parte de él es crear un cerco dentro de la propia ley. Usted va a ver que de ninguna forma él redujo el precepto, el mandamiento, él lo redujo como algo nulificado, algo inválido, al contrario, lo exaltó aún más, lo puso más riguroso. Y eso viene de la relación de maestro-discípulo, para proteger a los discípulos y estos discípulos puedan alcanzar a crecer a la estatura de su maestro. Y cuando usted lea al maestro Nazaret decir, Moisés permitió dar divorcio, mas yo digo que no, el divorcio solamente debe ser por adulterio. Esos son eh, legislaciones halágicas, cuando digo halágica, forma de caminar, forma de conducirse, que el maestro va a establecer a sus discípulos. Y por eso es que si usted no entiende el concepto de discípulo, pues usted puede decir yo soy un imitador del Cristo, pero si no está haciendo lo que él como maestro enseña a sus discípulos que deben hacer, y él fue muy estricto en la forma de proceder en la vida, porque por ejemplo, Moisés, que es el primer maestro de Israel, le permite al pueblo de Israel, como discípulo de Moisés, a establecer divorcio por cualquier causa. Pero un rabino muchos años después de él, llamado Jesús, llamado Yeshua, porque si no lo sabía, a Yeshua lo conocían como rabino. Lo vas a encontrar en los escritos nazarenos que van a decir rabí, que significa maestro. Va a establecer basado en ese fundamento del divorcio, va a establecer un precepto más severo, una misbah en hebreo, más severa, con esa idea del divorcio. Él dice, no puede ser por cualquier causa, aunque Moisés lo permitió por causa de la dureza, no debe ser así. Ustedes no van a ser así, ustedes lo van a hacer simplemente si ocurre adulterio. Y conocer ese mundo de ese entonces te va a ayudar muchísimo, conocer la dinámica de discípulos rabinos te va a ayudar muchísimo a entender los escritos que tienes en tus manos. Y pues de la misma forma que
La Biblia que estudió Jesús y sus discípulos en su tiempo es lo que usted llama el Antiguo Testamento, sorprendentemente, ¿verdad? ¿Quién de repente estableció que es un libro antiguo, que no es importante? Pues hay que buscar en la historia quién se atrevió a decir eso y hasta el día de hoy ha afectado grandemente la fe, porque entonces no nos concentramos en estudiar el Nuevo Testamento, el libro que no tenía Jesús y sus discípulos, y hemos olvidado el libro que sí tenía Jesús y sus discípulos. Y entonces cuando leemos el Nuevo Testamento, que se llama así mucho tiempo después, eran los escritos de los discípulos que se escribieron para que no se perdiese la tradición oral de esto. Usted va a ver ese ejemplo, esa idea muy clara en el Evangelio de Lucas, cuando ves a Lucas diciendo que él recopiló lo que oralmente se conocía dentro de los círculos de los discípulos. Y obviamente estoy parafraseando, pero usted lo lee con calma y lo va a encontrar así. Y es porque en ese entonces existía esa forma tradicional de transmitir de maestro a discípulo eh, las enseñanzas del maestro. Y se escribieron, lo que usted tiene en sus manos como evangelios, se escribieron para unas audiencias en particular, cuyo propósito es establecer, se llamaría dogma, pero la palabra halajá no le hace justicia a esa idea de dogma, porque dogma es algo impositivo que usted no puede eh, eh, analizar y, y argumentar sobre eso de una forma sana. Es algo impositivo. No, halajá no funciona así. La halajá, que se traduce como forma de proceder, es una dinámica entre maestro y discípulo donde hay una conversación. El maestro está exponiendo una forma de proceder y sus discípulos están recibiéndole y a la misma vez preguntando para así llegar a la verdad, que es el fin último del estudio de las escrituras en el mundo judío. Nosotros lo hemos convertido como un libro de teología, pero para el pueblo de Israel no es un libro de teología, es un libro donde habla las verdades de Dios que fueron reveladas al humano, específicamente Israel en ese entonces. Y pues le decía que de la misma forma que el mundo de los nazarenos comienzan a escribir los documentos que tenemos en nuestras manos como el Nuevo Testamento para perpetuar la memoria, las memorias del maestro, también las cartas paulinas que de seguro Pablo nunca pensó que iban a convertirse en un libro autoritativo al nivel de Moisés o los profetas, porque eran cartas que estaba escribiéndole a diferentes congregaciones, pues también entraron al libro y se convirtieron también en pensamientos dogmáticos, sin tomar en consideración el tiempo donde se escribe y la situación que está sucediendo para su composición. Y así también sucede con otros documentos que están dentro del escrito nazareno. Y de la misma forma que esto de parte de los nazarenos, específicamente de parte del cristianismo gentil, que es que comienza a establecer estos libros como un canon, por otro lado, en el judaísmo se está escribiendo la tradición oral de diferentes enseñanzas de los diferentes rabinos de la línea farisea y nace lo que se conoce como la Mishnah, que luego eventualmente se va a convertir en nacer el Talmud unos 200, 300 años después. La palabra Talmud viene de Talmid, que significa Talmid es discípulo y Talmud es estudio. Es el discipulado de la línea rabínica. Esos libros se conocen como el discipulado, la forma de comprender los textos de acuerdo a la tradición de esa rama de estudio. Y le digo, es bien interesante conocer esto porque vas a entender muy diferente la escritura, la vas a ver muy diferente e incluso vas a ser muy cuidadoso en cómo interpretas el texto porque obviamente vas a tomar en consideración el pensamiento de la época. Ahora, esto me lleva a hablarles de lo que estudiamos el día de ayer. En el día de ayer estudiamos la sección de la Torá titulada Haye Sara. Realmente la exposición del texto fue basado simplemente en un solo versículo
de esa porción, que es el capítulo 23:1 al 25:18, y eh, eh, es porque el texto comienza, expusimos una idea donde la clase ya la llamamos llamados y escogidos, para entender el concepto de ser llamados de acuerdo a la tradición nazarena, lo que significa ser llamado y lo que significa ser escogido, donde muchas personas piensan que basado ve eventualmente la evolución de la reinterpretación de los textos y las cosas que pasan en la historia que comienzan a convertirse en situaciones oscuras en la historia de la fe, que pierden entonces de perspectiva el mensaje original. Eh, Cuando, por ejemplo, vas a encontrar lo escrito nazareno, el Mesías hablando de que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de Él. eh, Tenemos que tomar en consideración dónde está escrito eso, quién es el autor del documento, a quién le está hablando y por qué le está hablando de esa forma, con la autoridad del Mesías. Algunos dicen que el Evangelio fue escrito a la comunidad de Éfeso, de ese Evangelio de Juan, y que el autor del Evangelio de Juan tenía eh, dentro de su tradición cultural, es algo bien importante tener en cuenta. El Mesías tomó discípulos que vienen de diferentes pensamientos de los judaísmos de del segundo templo. En el segundo templo había múltiples judaísmos. Esto significa de que una vez que ocurre el desfase de la autoridad sacerdotal con respecto a la responsabilidad que estos tenían de no solamente preservar la pureza del santuario y el oficio, sino de enseñarle al pueblo las escrituras, y así lo muestra el Tanaj. Incluso yo le enseño a los hermanos del Ben Midrash que la Torá debe leerse con una mentalidad sacerdotal. Y cuando digo eso, no es una idea filosófica, que ahora usted puede decir, porque yo soy del Señor, pues soy un sacerdote. No, no, no. Cuando decimos eso es que tenemos que tomar en cuenta que el primero que recibe de parte de Dios y escribe es Moisés, levita. Y los que siguen después de él eventualmente son sacerdotes de la tribu de Leví. Por consiguiente, cuando leemos a la Torá, y para los que me escuchan por primera vez, la Torá es el Pentateuco, lo que usted conoce como el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio. Pues cuando leemos esos libros tenemos que tomar en cuenta que en su mayoría la composición es de corte sacerdotal, por consiguiente el pensamiento sacerdotal es el que permea en el texto, porque claramente el texto, pues, desde su recepción hasta su finalización, pues tuvo edición y todo esto inspirado por Dios, eso no se puede negar. Pues cuando tú lees la escritura, tienes que tener en cuenta ese pensamiento de sus autores, y lo que ellos entienden en su realidad, porque aunque la escritura es producto de la inspiración divina, sus autores son humanos y van a escribir como humanos, dentro de su realidad, dentro de su mundo, dentro de su pensamiento, dentro de su cultura, van a escribir con eso influenciado, es normal, es parte de la experiencia humana. Y le decía que estudiar la escritura es importante tener eso en cuenta. Y esto, por ejemplo, para avanzar en el tiempo y cortar rapidito, porque ya el tiempo está avanzando, la porción Hayesara comienza hablando de que Sara falleció y la vida de Sara fueron 127 años. Se encuentra en el 3:1 cuando dice, y vivió Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Obviamente tenemos una traducción en español que el traductor está haciendo lo mejor posible para mantener la pureza del texto, pero siempre está la discreción del traductor según está entendiendo el texto de traducirlo. Por eso es la riqueza del idioma original, pues y cuando decimos idioma original es el idioma que se utilizó para escribir el manuscrito,
que tenemos en nuestras manos. Cuando vamos al idioma del texto, vamos a ver que el número 127 está escrito de una forma muy interesante porque parece separar el 100 del 20 y el 20 del 7. Y de ahí es que existen diferentes ideas de los rabinos con respecto a este texto cuando hablan de cómo Sara a sus 100 años tenía la mente como una mujer de 20 y su belleza era como una niña de 7 años, o su inocencia como una niña de 7 años. Interesante esta idea, pero obviamente estamos viendo la interpretación de los rabinos que están ya mirando el texto del punto de vista de su realidad presente. Por eso le digo que es muy importante conocer los conceptos sacerdotales e implícitos en el texto, porque si entendemos que los autores de los rollos o los editores del rollo, los escribas eh, que heredan el texto de Moisés son de la casa de Leví, son sacerdotes y su pensamiento es sacerdotal, pues obviamente hay una relación en el texto con el principio del manuscrito, del rollo, por así decirlo. Y la clave de esto está, por ejemplo, o mejor dicho, la clave de esto está es en Génesis. Cuando tú vas a Génesis capítulo 6, usted va a encontrar que ante el aumento de la maldad de la humanidad a ese entonces, al Creador, bendito sea, le duele en el corazón una forma humana de exponer un pensamiento sobre el Creador. Recuerden que son seres humanos escribiendo, inspirados por Dios. ¿Y cómo puede un ser que es espíritu, así lo dicen los discípulos del Señor, Dios es espíritu? ¿Ok? Los discípulos del Señor dicen eso, Dios es espíritu. ¿Cómo puede un humano exponer la idea de que a Dios le duele lo que está pasando? Pues tiene que utilizar eh, eh, ideas humanas para exponer. Y el mejor ejemplo es le dolió en el corazón, porque cuando usted como humano algo le impacta severamente, eh, que, que no debería ser, y eso está muy cercano a usted porque es algo que viene de usted, que es parte suyo, como lo es el humano sale del creador, el humano es producto del creador. Pues utilicemos este ejemplo como una madre o un padre que recibe una mala noticia con respecto a su hijo, el dolor es tan intenso en el corazón que incluso las personas llegan hasta darle infarto, ¿verdad que sí? Pues basado en esa experiencia personal de lo que es una mala noticia, de lo que es algo que no debería ser, que es doloroso, pues el autor del documento coloca al creador doliendo en el corazón por haber creado al humano. Y en ese texto vas a encontrar que dice que el Eterno toma la decisión de reducirle el tiempo de vida al ser humano, donde él dice que los días de él van a ser 120 años, porque toda inclinación del ser humano es hacia lo que Pablo de Tarso llama los deseos de la carne, que son contrarios a los deseos del espíritu. Y vas a ver que el texto de Génesis dice eh, que su espíritu, el espíritu de Dios, no va a luchar, no va a estar constantemente en un conflicto con el ser humano, sino que él le va a dar un tiempo determinado al ser humano para el humano decidir por libertad propia qué él va a hacer. Si escoge la vida o escoge la muerte. Los dos caminos. Importante eso, los dos caminos. Una idea que existía también, que estaba muy fuerte en el pensamiento judío del Segundo Templo. Cuando usted va a los rollos del Mar Muerto, usted va a ver esa idea, se va a escribir mucho sobre ella, sobre los dos caminos, el camino a la luz y el camino a la oscuridad, que si el autor del Evangelio de Juan es realmente uno de los discípulos de Juan el Inmersor, Johanán ben Zacarías, Juan, el hijo de Zacarías, que será realmente su nombre, Johanán ben Zacarías, porque Juan es un nombre en español.
y le llamaban Yohanan Hamabbit porque él hacía purificación por medio de las aguas. Y Yohanan ben Zacarías es de la clase sacerdotal, es hijo de un Cohen de la clase de Abraham. Y se dice, de acuerdo a la tradición, que la mamá de Juan, en el tiempo de la persecución o el decreto, mejor dicho, de Herodes de matar a los niños, mientras los papás de Jesús y Jesús están bajando a Egipto, los padres de Johanán, específicamente la madre, está ocultando a su hijo en el desierto de Judea, en las cuevas de los desiertos, del desierto de Judea, que interesantemente la arqueología ha descubierto el yacimiento de una gran comunidad de escribas y sacerdotes y sus discípulos que vivieron cerca del Mar Muerto, en lo que se conoce como los rollos del Mar Muerto. Y si Juan el Inmersor tuvo contacto con esa forma de pensamiento y el autor del Evangelio de Juan es uno de los discípulos de Yohanan ben Zacarías antes de ser discípulo de Jesús, porque recuerda que Juan habla de él mermar y los discípulos de él van a pasar eventualmente a ser discípulos de Yeshua, no todos, pero algunos. Pues si es el autor, pues obviamente eh, hace sentido leer el concepto de la luz y la oscuridad, la verdad, la mentira. Y entonces hace total sentido las palabras del maestro Nazaret cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso desde la perspectiva de los dos caminos, el camino de la verdad, el camino de la luz y el camino de la mentira, el camino de las tinieblas y los dos espíritus que influencian sobre el ser humano. Uno de los documentos más interesantes de los Reyes Muertos con respecto a la cosmovisión del mundo espiritual. Regresando al texto de Sara, y sé que he hablado muchas cosas, pero para bien sea, vamos a ver en Génesis que el Todopoderoso decreta que el ser humano, la expectativa de vida sería mucho mejor, mucho menor, y aún así le va a dar al ser humano el tiempo necesario para el humano escoger entre la vida y la muerte. Esto es interesante porque luego vas a ver en el desarrollo de toda la escritura, específicamente a partir de ese texto, la idea del llamamiento y la respuesta de aquel que es llamado, como en el caso de Abraham, sale tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. Abraham escoge la vida y abandona a Ur de los Caldeos, que representa la oscuridad, la muerte, la mentira por la idolatría y la vida eh, contraria a la luz, a la verdad que vivía ese pueblo, con el culto a los astros, las imágenes y las adoraciones a esas imágenes y los sacrificios a dioses que no son dioses, etcétera, etcétera. Y vas a ver que esta familia que sale, Abraham y Sara, que obedece al llamado del Eterno, Sara es la primera que fallece y su vida se extiende 7 años más al decreto divino de 120 años. Esto claramente el autor del documento está dando un mensaje a su audiencia, a los que están recibiendo la tradición escritural del texto, que eventualmente la van a transmitir a las futuras generaciones. Y es que Sara supera el decreto divino. ¿Y por qué? Y viene la pregunta, ¿por qué Sara supera el decreto divino? ¿Por qué Sara vivió 7 años más? ¿Con qué intención el autor del rollo está diciendo Sara vivió 7 años más? Y ahí es donde entra otra parte importante de comprender el texto desde la perspectiva sacerdotal. El número 7 es un número muy importante dentro de la tradición sacerdotal. ¿Por qué? Porque el 7 representa la perfección y el descanso eventual por haber alcanzado esa perfección. Y obviamente la palabra perfección en español es una palabra muy, muy complicada a utilizarse porque nosotros tenemos ya un concepto prejuiciado de la perfección desde nuestro punto de vista bien diferente a lo que la escritura llama perfección. ¿Por qué? Porque cuando tú miras la vida de Sara y Abraham, la vida de Sara y Abraham no fue perfecta como nosotros definimos el concepto perfecto. Pero
desde la perspectiva del autor del rollo y la inspiración divina que está sobre él, sí su vida fue perfecta. ¿Por qué? Porque la perfección, de acuerdo a la escritura, está definida desde el marco de la idea de escuchar la voz del llamado y obedecerla. Bien diferente, ¿no? A lo que nosotros entendemos, la perfección. La perfección significa alguien que no tiene nada, sin ningún tipo de mancha, etcétera, etcétera. No, no, no. La escritura presenta algo diferente. Y estos varones perfectos, que son llamados tamim, son llamados también justos, sin falta, sin culpa. ¿Y por qué son llamados justos? Porque obedecen la voz del llamado. Tú vas a encontrar que sobre Abraham se dice que él obedeció mis estatutos, mis preceptos y mis leyes. Y todavía no había sido entregado la ley en ese entonces. La ley fue entregada en el Sinaí, como dice Pablo de Tarso, tiempo después del pacto de Abraham. ¿Cómo es eso que Abraham obedeció sus estatutos, sus leyes, sus preceptos? Claramente el autor del rollo tiene en mente que aunque la ley no había sido escrita, no había sido revelada, Abraham al escuchar la voz y obedecer cada precepto, cada orden que le daba la voz de Dios a él, ya se entendía que Abraham estaba obrando conforme a la fe, confiando que es Dios el que está dirigiendo su vida. Pero así mismo sucede con el caso de Sara. Sara, al escuchar el llamado y seguir el camino de Dios, el autor del documento, al colocarle 7 años más, al presentar que Sara vive 7 años más, está diciendo que Sara superó el decreto divino porque caminó según la verdad, según la luz, según el llamado de Dios, y por eso Dios su vientre estéril lo convirtió en un vientre fértil y nace ahí Isaac, el hijo de la promesa, y esos 7 años representan esa perfección, esa llenura que Dios trae sobre su vida por ella haber obedecido el llamado. Quisiera hablar mucho más, pero ya no tengo tiempo, así que hasta el momento me despido y espero con el Todopoderoso estar con ustedes el próximo domingo. Les habló el Morelloso de Toles Jaim. Que tengan excelente semana. Shalom.